Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Perfiles y Perfilados. Yo soy Sergio Valle, me da muchísimo gusto saludarles esta noche de jueves por la señal de Telemax. Esta noche, con nuestros invitados, vamos a poner sobre la mesa, vamos a poner para conocimiento de ustedes los detalles, los que quepan desde luego en esta hora, de esta iniciativa de reforma al Poder Judicial. Más que nada socializar, en principio, una iniciativa de esta naturaleza que es muy importante, que será histórica por las condiciones en las que se está dando y por la profundidad de las reformas que se están proponiendo. Socializar una iniciativa de esta naturaleza es importante, que conozcamos, que sepamos como ciudadanos. Y desde luego, si nuestros invitados ya desean ellos polemizar, pues ya será cosa de ellos. Pero vamos nosotros a poner sobre la mesa todos estos detalles. Me da muchísimo gusto recibir esta noche aquí en Perfiles y Perfilados a la senadora electa por el Estado de Sonora, Lorena Valle San Pedro. Senadora, ¿cómo le va? Buenas noches. Muy bien, Sergio. Muy buena noche a ti y a todo tu público, por supuesto. Gracias, gracias por venir. Y está con nosotros también Germán Guillén, doctor en Derecho, criminólogo. Germán, ¿cómo estás? Gracias, Sergio. Siempre un gusto saludarte y estar con tu audiencia. Bienvenido. Gracias por venir a ambos para hablar de este tema que está, digamos, en el ánimo de las conversaciones, de las mesas de café, de las cocinas, de los comederos políticos. Sí, lo entiendo, de la clase política, pero también yo veo que esto está en otros estratos de la sociedad. No nada más en el círculo rojo, como llamamos. El círculo rojo, los políticos, los empresarios, los tomadores de decisiones en este país. Está también entre la sociedad civil la conversación. Básicamente por un tema que no es el único, estoy contextualizando un poco, no es el único, pero que es el que más atrae la conversación. Que la gente pueda votar por jueces, por magistrados, por ministros. Germán, si me permites este primer bloque, vamos a contextualizar con la senadora, porque ahí es donde hay que entender quién propone, por qué propone, para qué, desde cuándo está esta idea, senadora. Bueno, hay que decir que la reforma al Poder Judicial, en esencia, es una necesidad. Así coincide toda la población de México. Cuando consultamos y llevamos a cabo una encuesta, encontramos que el 80% de la población está de acuerdo con una reforma al Poder Judicial. Yo personalmente he tenido la oportunidad de reunirme con diferentes colectivos, barras, colegios de abogados y he encontrado prácticamente, te diría yo, en la mayoría de los casos, la coincidencia en que es necesaria una reforma. Casi unanimidad. Casi unanimidad, diría yo. Y en ese sentido, el debate se centra en qué sentido le damos a esta reforma al Poder Judicial. Y luego consultamos a la población sobre si está de acuerdo o no en el elemento esencial, que es la elección por el voto libre, secreto y directo de jueces, ministros, ministras y por supuesto también magistrados, magistradas. En ese sentido, hace más de un año, recordaremos, inició el debate, la discusión pública de cómo pensar en una reforma al Poder Judicial que incluyera este elemento sustantivo. Y llega ya el 5 de febrero de este 2024 y se presenta una iniciativa en el marco de las 20 iniciativas que presenta el presidente en este aniversario de la Constitución de nuestro país. Es así como se abre un debate ya puntual sobre una reforma, sobre una iniciativa presentada en las cámaras, y importante decir que esta formó parte de nuestra plataforma política que llevamos al electorado en el país y en el caso particular personal a todo el electorado en nuestro estado de Sonora. Y fue así como la gente, el pueblo de México y el pueblo de Sonora refrendó su apoyo para el triunfo de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que hoy es la presidenta electa de nuestro país, pero también para lograr las mayorías calificadas en el Senado. Estamos a un escaño de lograrlo, que seguramente lo vamos a concretar, y también lo hemos hecho ya de manera muy amplia y holgada en la Cámara de Diputados. De tal manera que con todos estos elementos inicia una discusión, un debate, un análisis de cara a la sociedad. Este día, hoy que estamos aquí en tu programa, 27 de junio, hoy, prácticamente hace unos minutos, concluyó ya el primer
diálogo nacional que se tendrá, de 9 que llevarán a cabo en 7 estados de la República, 3 de ellos en la Cámara de Diputados. Así es que se inicia un debate, se fortalece y se ha venido discutiendo desde hace prácticamente un año una reforma en este sentido. Pero el tema tampoco es nuevo. Desde los años 90 empieza ya los señalamientos de corrupción, de nepotismo, de una serie de situaciones, bueno, que se viven en el Poder Judicial. Y en ese sentido se plantea esta reforma con objetivos muy claros y muy precisos, que es democratizar el Poder Judicial, es poder garantizar que lleguen a cada una de estas responsabilidades los perfiles adecuados. Es importante señalar que no se modifican los requisitos. Eso es algo muy importante, que no está en riesgo la carrera judicial y que estamos hablando de la elección de quiénes son los titulares, en ese sentido, de las magistraturas, los ministros y también los jueces, incluidos los jueces de distrito. Bien, hablábamos justamente hace unos días con diputados federales electos sobre este tema, es decir, ¿qué candados tendría esta iniciativa o trae esta iniciativa para pues, que no se pierda la profesionalización en el Poder Judicial, ¿no? Al final de cuentas, el respaldo que se ve es un respaldo, pues yo lo interpretaría, no sé aquí, Germán, como hasta cierto punto natural. ¿Natural por qué? Todos en este país hemos tenido una mala experiencia con el sistema de procuración o de impartición de justicia. Entiendo que aquí se trata del sistema de impartición de justicia, no el de procuración. Así es. Sin embargo, en el ánimo de la gente, pues la mayoría no alcanzamos, salvo que estemos medio metidos en el tema, a distinguir cuál es el sistema de procuración y cuál es el sistema de impartición de justicia. Y tenemos indistintamente o conocemos de alguna mala experiencia en ambos casos, el sistema de impartición o el sistema de procuración de justicia. Por lo tanto, cuando surge, senadora, esta iniciativa, pues recibe un respaldo importante. Sí, recibe un respaldo importante. Pero también hay que decir que ahí hay cosas positivas que cuidar, ¿no? Que rescatar. Sí, y que lo positivo se queda y lo que haya que cambiar se tiene que reformar. Yo diría muy rápidamente, ¿cuáles son los ejes de esta reforma? 1, elección popular de ministros, ministras, magistrados, jueces. La reforma al Consejo de la Judicatura Federal, que también es algo muy importante. Se elimina el Consejo de la Judicatura Federal porque es juez y parte la Suprema Corte de Justicia, al ser la única persona, es la misma persona la que preside la Suprema Corte de Justicia y el Consejo de la Judicatura. De tal manera que se forman 2 órganos, uno el Tribunal de Disciplina y el otro el órgano administrativo, que cada uno de estas áreas tendrá la especialización y tendrá las facultades para sacar adelante la responsabilidad que les corresponda. Y por supuesto también está la integración y el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia, en donde se reducen, y es importante mencionarlo, y lo digo muy rápidamente porque creo que es necesario en esta parte de socializar algunos detalles, cómo se van a lograr disminuir algunos de los cargos. Por ejemplo, pasamos de 11 a 9 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quedamos en 5 magistrados del Tribunal de Disciplina y 7 magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por dar algunos datos. En estricto sentido, eso es lo que estamos reformando y por supuesto que se conservan los candados que garanticen que lleguen los perfiles idóneos. Hay que recordar, no hay ningún sistema en ninguna parte del mundo que blinde de alguna manera de intereses particulares, pero sí tenemos que reconocer que hay mecanismos que nos pueden garantizar mayor legitimidad y mayor democracia en esto que le hemos denominado la reforma al Poder Judicial, que nos parece una reforma muy importante. ¿Los candidatos, candidatas a magistrados, jueces, ministros van a hacer campaña? Sí, harán campaña, no habrá financiamiento público ni privado y será justamente el Poder Judicial el encargado de organizar los foros en donde podrán presentarse para hacer sus propuestas. Importante decir que quienes actualmente están en la titularidad de alguna de estas responsabilidades pueden participar en el proceso de elección que estamos planteando para el próximo año 2025 en esta reforma que, como bien se sabe,
tendrá que pasar por un proceso legislativo. O sea, magistrados, ministros, jueces van a poder hacer campaña. Los que están actualmente van a poder participar en el proceso. Así es. ¿Sí? ¿Y cuáles son esos candados? Bueno, tener un título como licenciado en Derecho con una vigencia de al menos 10 años, una antigüedad de 10 años. Contar, por supuesto, con probidad, con buena fama pública, contar con experiencia. Eso es algo también muy importante y será justamente el Senado de la República quien deberá garantizar que cada uno de estos perfiles cumpla con los requisitos que establece la ley, que no se modifican. ¿Se está haciendo algún tipo de consulta a instituciones o escuelas de derecho en el país? Sí, claro que sí. La convocatoria ha sido abierta a las universidades, a las barras de abogados, a los colegios, a los organismos de la sociedad civil que también han sido muy importantes en aportar muchas ideas y propuestas y se han recogido. Todo esto en el marco de los diálogos por la transformación y hoy, el día de hoy, como te comento, inician ya los diálogos nacionales sobre la reforma al Poder Judicial que encabeza el Congreso de la Unión, en este caso el Senado y la Cámara de Diputados. Habrá acá en Sonora, ¿verdad? También sí. Están preparados. Ya tengo que ir al corte y ahorita ya regresando vamos a pasar la voz a Germán Guillén, doctor en Derecho. Y bueno, dejo la pregunta, ¿no? Además de escuchar tus impresiones, Germán, después del corte sobre lo que ya ha dicho la senadora. Y bueno, la oposición dice, el gobierno, la 4T se quiere apoderar del Poder Judicial, quiere violentar la autonomía del Poder Judicial, por eso quieren hacer esa reforma. Lo dejo ahí, me lo contesta después del corte, es Perfiles y Perfilados. Ya regreso. Seguimos en Perfiles y Perfilados hablando sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial. Estoy platicando esta noche con Lorena Valle San Pedro, que es senadora de la República electa por el Estado de Sonora, y el doctor en Derecho y criminólogo Germán Guillén. Germán, a ver, ¿cuáles serían tus impresiones sobre esto que ha puesto ya sobre la mesa y lo que tú conoces, desde luego, porque eres especialista en el tema de esta iniciativa? Voy a partir de una reflexión general en el siguiente sentido. Realmente hay grupos que han polarizado la reacción a la reforma. En obvio de repeticiones innecesarias voy a tratar de retomar algunos de los planteamientos de la senadora, pero también quisiera hacer un planteamiento general donde tanto las personas que se oponen como las que lo impulsan están para mí en dos momentos cruciales. Quienes se oponen tendrían que hacer primeramente una profunda reflexión de por qué hay una aceptación plena de la sociedad, de la comunidad en general, de la reforma judicial. Ese no es un tema de discusión. Yo llevo aproximadamente 20 años por mi quehacer universitario en la Universidad de Sonora y como investigador de CONACYT, por las responsabilidades que he tenido como investigador de CONACYT, hacer una revisión y los poderes judiciales, tanto federal como de los estados, siempre han salido mal evaluados en las encuestas de victimización. Entonces, ellos tendrían que reflexionar y hacer una autocrítica profunda de por qué sistemáticamente, porque mira, yo revisé la reforma, vi los estudios, no desconozco la metodología, me resulta difícil darlos por buenos si no conozco la metodología. Sin embargo, estudios que sí he tenido la posibilidad de revisar la metodología coinciden, uno, en que la gente tiene una sensación de que hay un sistema judicial que no los protege y que no los representa. ¿No? Eso es una constante año con año en las encuestas de victimización. Está a la vista de todos. Está a la vista de todos. Y algo que les molestaba mucho, porque uno como universitario, sobre todo integrante de una universidad pública, pues tiene un compromiso social y tiene que decir la verdad. Y hay estudios también que nos reflejaban, perdón la frase, pero la frase lo describe muy bien, pues teníamos décadas donde el sistema de justicia criminal era una trituradora de pobres. Si uno revisa y hace los estudios socioeconómicos sobre el estatus socioeconómico de las personas que están en prisión, son personas de muy bajos recursos, la gran mayoría, esa es una constante. Y dos, seguimos teniendo una deuda, se sigue teniendo una deuda en acceso a la justicia. Las personas no sienten que sea fácil acceder a la justicia, ni mucho menos barato. Entonces, creo que la reforma judicial
como la ha percibido, porque de repente yo he sentido un poco de indolencia en el sentido de los que se oponen a la reforma con relación a la ciudadanía. Es comprensible que la ciudadanía apoyara la reforma. Ahora voy al otro escenario, a los que la impulsan. Bien. Los que la impulsan, si los que se oponen tendrían que hacer una gran reflexión, los que le impulsan tienen que asumir un gran compromiso. ¿Y a qué me refiero con un gran compromiso? La mayoría no necesariamente es la razón. La historia, y cuando no la conocemos, lamentablemente repetimos sus errores. Y ni nuestro país ha sido la excepción. Hay que asumir una mayoría con responsabilidad y hay que poner una reforma con compromiso. Algo que la oposición no reconoce, y agradezco mucho a la senadora que lo pusiera sobre la mesa, es que siguen estando ahí las exigencias. No es tan sencillo ni tan banal como algunos argumentan del tema de la selección. Va a haber controles, va a haber requisitos, es decir, no puede llegar cualquier persona. Evidentemente ahí está el compromiso, porque dices, bueno, son procesos electorales. ¿Quiénes pueden mover las voluntades mayoritarias? Pues que tiene mayorías. Entonces, ese es el tema, el compromiso de que efectivamente se cuide, que sean los mejores perfiles, que sean propuestas responsables. Hay personas, y esto es una cuestión que nadie le había puesto sobre la mesa, estando ahí la reforma, por eso nuevamente le agradezco a la senadora, es que quienes están actualmente pueden participar. Sí. Y tengo amigos muy valiosos que trabajan en el Poder Judicial, tienen carreras extraordinarias, pero también ellos deben reconocer que hay personas también en el Poder Judicial que han tenido una responsabilidad histórica y que han dejado mucho que deber, ¿no? Fíjate que en abono a lo que está diciendo Germán, Germán y yo hemos colaborado en algunos otros espacios de radio y de televisión, y esa frase la ha repetido Germán desde hace años. Sí. Desde hace años. El Poder Judicial convertido en una trituradora de pobres. Esa frase la menciona hace años, en los primeros años que empezamos a compartir espacios. Bien, por eso de ahí deriva, al final de cuentas, ese apoyo que se ve en la calle, senadora. Eso no quiere decir, desde luego, que no se van a tener los cuidados suficientes. Sí. Regreso a la pregunta que le dejé antes del corte y luego a complementar lo que acaba de decir el doctor en Derecho. Bueno, primero, es muy importante decir que en este marco del inicio de los diálogos nacionales, en Sonora tenemos una asamblea informativa que vamos a llevar a cabo el día de mañana acá en Hermosillo, Sonora, en Expo Forum, Salón Beneto, a partir de las 6 de la tarde. Es una convocatoria para toda la ciudadanía. El que quiera puede ir. Totalmente abierta, totalmente gratuita. Quien quiera puede ir, aportar, escuchar, informarse y estar con la certeza de cuál es el sentido real de esta reforma, que desde nuestro punto de vista estamos obligados, así como lo hemos hecho en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo, y hoy queremos hacerlo en el Poder Judicial, desligar los intereses económicos de la función esencial que es la impartición de la justicia, que como tú bien comentas, es cierto que la gente lo ve como un todo, incluso la gente señala a veces al gobierno en general, al Estado en su conjunto, y es una responsabilidad compartida, y por eso hoy queremos avanzar en este sentido. Importante decir que además viene un elemento esencial, dos elementos esenciales que se me estaban pasando. Uno, el tema de la austeridad. En esta reforma estamos planteando que ningún miembro del Poder Judicial podrá tener una remuneración mayor a la que recibe el presidente de la República. Ustedes recordarán todo ese tema, que es innecesario poder entrar en mayor detalle. Y por otra parte, me parece también muy importante poder mencionar que en este sentido también la eliminación de los fideicomisos va a ser muy importante. Que una vez que se resuelvan todos los litigios que hoy están en marcha, bueno, esos recursos puedan ir de manera directa al Fondo de Pensiones para el Bienestar. Bien, a ver, esa parte, la parte de los fideicomisos, se supone que hay dinero de los trabajadores también, ¿no? Sí, pero es insuficiente. ¿Qué van a hacer con el dinero de los trabajadores del Poder Judicial, pues? Si están, ese dinero que está en los fideicomisos del Poder Judicial.
no está integrado Pero por no dinero de es los para las trabajadores. remuneraciones del Poder Judicial. Por el contrario, lo que queremos eliminar son los privilegios. Hoy, si te pones a revisar cómo se utilizan esos recursos, vas a encontrar servicios de todo tipo, de privilegios, de lujos, de lavandería, de cuestiones cosméticas, de Vinos una caros, serie joyas, de etcétera. acceso a, Está de verdad, documentado. a cosas muy Yo lo entiendo eso. inverosímiles Yo lo que entiendo, hoy senador. están en, Y esas, es en esos inaceptable, fideicomisos. es inaceptable. La parte a la que voy es que, bueno, lo voy a poner así. Hay una élite, ¿no? En el Poder Judicial y que tiene acceso a esos dineros y a esos privilegios. Pero hay muchos trabajadores que no. Sí, y eso es importantísimo, hacer una gran diferencia. Esta reforma no afecta a las y los trabajadores del Poder Judicial. No estamos hablando de los trabajadores en general, estamos solamente planteando esta reforma que permita reformar y renovar a los titulares de cada una de estas O sea, el dinero de los responsabilidades. trabajadores que están en los fideicomisos, ese no se va a tocar. Lo que tiene que ver con las y los trabajadores y sus derechos están garantizados. Lo que tiene que ver con privilegios, prebendas, excesos, que como tú bien comentas, han estado documentados, esos ya no van a estar disponibles. Queremos esos recursos para mandarlos al Fondo de Pensiones para el Pensiones del Bienestar. Y recordemos, tenemos también el compromiso de fortalecer las pensiones para todos los trabajadores y las trabajadoras, y en ese sentido estos recursos serán destinados a fortalecer esta bolsa. Germán, ¿tú cómo ves esa parte? Bueno, esa parte, Y me quedan 3 minutos, espera el corte, se va rápido. bueno, primero, viéndolo un poquito, retomando lo que decía la senadora, sí resultaba un poco creíble que la presidencia fuera a la vez, llevara la parte de juzgar y también la parte del consejo. Es decir, era juez y parte. Sí. Esto uno lo puede esperar en un instituto político, lo puede esperar en una institución de otra naturaleza, pero no en un poder judicial. Entonces, esta reflexión incluye este tipo de elementos, que reflexionen sobre esto. No lograron generar garantía de una verdadera independencia, que ahora sí le están diciendo, cuando aceptaban esta figura donde la presidencia presidía la Corte y presidía el Consejo. Eso Sí. evidentemente nunca te va a garantizar y es estructuralmente algo muy criticable y tiene que venir una reforma para que se pongan los puntos sobre las IES. Esa es una parte. Yo creo que la confusión también se dio por un mensaje que ha habido, de hecho la presidencia hoy retomó el tema, cuando habla de los trabajadores y que son 45,000 y que retoma. Lo que pasa es que cuando tú lees la reforma, no es con ellos el tema. Es una cuestión que tiene que ver con jueces, magistrados y ministros. De hecho, lo tomo a bien que se aclarara hoy mismo esta situación, donde se les transmite esa confianza a los trabajadores. Eso sí me preocuparía, ¿no? Derechos adquiridos, sobre todo personas que han hecho de verdad, una entrega de su vida a la institución. A eso me refería con el tema de los fideicomisos, pues no tanto al tema de los privilegios, claramente, pues si hay excesos ahí se tienen que quitar. Sí, pero el si haber había, de retiro, sí, que ya también se por elimina ejemplo, con esta reforma. el haber de los retiro, ministros, porque ese no es ministros. dinero que hayan acumulado los ministros. Sí. ¿no? Sí. Era Y el una tema de los situación privilegios que es excesos. incuestionable, o sea, esos excesos son incuestionables. Sí, me sigue generando, y por eso hago hincapié en el tema del compromiso, porque las elecciones y la democracia, pues, tienen sus riesgos, Así es. ¿no? Tienen sus riesgos y hay que Claro. tener mucha responsabilidad política al momento de delinear y promover cuadros. Bien, tengo que ir al corte. Te pido tu opinión después del corte sobre la elección, Sí. el proceso para elegir voto popular, elegir mediante voto popular, perdón, a los jueces y magistrados. Y la otra parte, la parte de cómo se garantizaría, y se los pregunto a ambos, la seguridad. Finalmente son juzgadores, son impartidores de justicia, ¿sí? Y pues ahí hay gente peligrosa, ¿no? A la que se juzga. ¿Cómo se va a garantizar la seguridad? Porque hemos visto aparatos de seguridad, a lo mejor parecen excesivos, pero alrededor de los magistrados, de los jueces y demás, que traen, bueno, más escoltas que el presidente de la República, ¿no? Sí. Literal, al menos en ese sexenio, más escoltas que el presidente de la República. ¿Cómo se va a garantizar esa parte? Porque al final de cuentas, juzgar o encarcelar a un capo, a un narcotraficante, pues eso tiene sus implicaciones, ¿no?
Esa parte quisiera que me platicaran, ¿cómo se va a garantizar la seguridad finalmente de ellos pues, y de su primer círculo, ¿no? De sus familias? Que es algo que ahora también se argumenta en defensa de ellos y en contra de la iniciativa. Vamos al corte y regresamos, es Perfiles y Perfilados. Seguimos en Perfiles y Perfilados platicando con la senadora electa de la República por Sonora, Lorena Valle San Pedro, y con el doctor en Derecho y criminólogo Germán Guillén. Germán, te dejaba la pregunta, ¿cuál es tu opinión sobre esta propuesta de someter a los jueces, magistrados, ministros al voto popular? Bueno, ¿tú qué opinas? Primeramente, esa es la pregunta. Sí. Esa es la pregunta. Estas 100 y tantos hojas que tenemos aquí, el kit. Te trajiste la iniciativa. Me traje la iniciativa y todo. Esa es la pregunta. Los dos traen Esa es la pregunta. Hicimos nuestra tarea. Como debe ser. Esa es la pregunta. Antes de contestar la pregunta, y no le voy a hacer al jesuita, quisiera dejar unas preguntas abiertas. Y es una reflexión muy profunda que tenemos que hacer todas y todos sobre el modelo de justicia que queremos. ¿Elección popular o servicio civil de carrera? ¿No se pueden las dos? Bueno, es que la reforma en los diferentes ámbitos plantea la posibilidad, ¿no? O sea, no es tan dicotómica como le están planteando realmente, ¿no? Porque hay demasiada información y hay temas técnicos que como abogado puedo entenderlo, pero se me hace muy injusto someter al estrés ciudadano temas que son muy técnicos y que terminan siendo secundarios, porque una buena justicia en cualquier parte del mundo, sí, la parte técnica es fundamental, pero la que es definitoria es el liderazgo y el compromiso social. O sea, no es la ley, sino el compromiso social y el liderazgo los que te van a acercar a la justicia. Bien. Evidentemente, el tema de elección, por eso hacía la alusión al inicio, que hay que ver cómo queda el documento final para garantizar y atemperar ese punto que es el más, digamos, el más cuestionable, pero yo siento que todavía faltan demasiados diálogos, hay foros abiertos, todavía falta el debate parlamentario, y yo los invitaría a aprovechar, ya es una decisión, porque no es una posición política, es de números. Veo cómo está el Congreso, veo cómo está el Senado. No, bueno, está la mayoría calificada, ahí está. Al final de cuentas, la entonces candidata, hoy presidenta electa, ella lo dijo, a ver, mentiras no dijeron. Sí, mentiras nunca. no dijeron. Ellos dijeron, los candidatos en su momento dijeron, queremos reformar la constitución de este país. Lo dijeron clara y abiertamente. Sí. Pero necesitamos todos tus votos, le dijeron a la gente, ¿sí? Para reformar la constitución. Y la gente dijo, va, aquí están todos tus votos. ¿Y se los dieron? Sí. Ahí tienen todos los votos porque la gente le dio los votos. Ahí no hay nada que discutir. El punto es, desde la perspectiva de alguien que conoce de la técnica y que tiene carrera además legislativa, porque ha sido diputada federal, ahora va a ser senadora. Y tú como abogado, por eso la pregunta es, ¿tú cómo ves que vayan a votar ahora a jueces, magistrados y demás? Pues cómo veo. ¿Te gusta, no te gusta? Quisiera yo aprovechar mi energía y mi tiempo en algo propositivo, porque pelear por un hecho consumado para mí no resulta útil. Ya es un hecho. Entonces, ¿qué les propondrías que incluyan en el análisis? Primero, que si se va a apostar por un proceso de elección, el gran compromiso social de verdaderamente garantizar la independencia, el pluralismo, porque hay un tema que yo creo que no se ha desarrollado mucho sobre el tema del pluralismo, la representatividad, algo que ha sido muy indolente el sistema judicial históricamente, muy indolente, y yo creo que valdría la pena decir también algo. El sistema judicial es una parte del sistema de justicia. Tendríamos que reflexionar sobre qué vamos a hacer con las fiscalías, qué vamos a hacer con las policías, porque una reforma profunda para llegar a una justicia de mayor calidad hace necesariamente obligado que nos replanteemos con responsabilidad, bueno, quien hoy tienen la responsabilidad de tener la representatividad de la nación, del país, pues no olviden que
también hay que tener una profunda reforma al tema de policía, el tema de fiscalía, pero sin sacarle la vuelta a la pregunta que me haces. Evidentemente, más de 26 años de docente, 18 en mi querida universidad y en muchas universidades en México y el extranjero, pues evidentemente prefiero el servicio civil de carrera, prefiero la meritocracia. El voto. Conozco perfectamente, sí, conozco perfectamente los retos de la democracia y la historia de la democracia en el mundo y en América Latina. Claro, y la gente sabe, tú me conoces, yo siempre digo lo que pienso y lo que siento. Sin embargo, en esto que he sido muy criticado por mi posición, al entender cómo está actualmente y cómo viene la nueva legislatura, yo no los voy a distraer con eso, mejor prefiero, a ver, oye, revisa pluralismo. Siento que hay un tema de pluralismo que no contiene la reforma, hay un tema de acceso a la justicia, hay un tema que sigue siendo una deuda histórica, que la justicia es muy cara para la mayoría de la población. Sí. Qué bueno. ¿Y cómo me voy a poner al que se eliminen los privilegios? Los absurdos privilegios en un país con nuestros niveles de desempleo, de crisis económica, y que existan esos gastos dispendiosos, evidentemente. Bueno, a ver, te voy a cambiar la pregunta. Como no me la quieres contestar, te voy a cambiar la pregunta. Contesté. Yo creo que fuiste muy contundente. Sí, es broma. Mira, fue muy contundente, no, sí fui contundente. A ver, bien, en función... Es que está acostumbrado a que... En función de que bueno, yo voté por la senadora. Es prácticamente un hecho que esta reforma se va a dar, tiene los votos para darse. Eso es prácticamente un hecho. Entonces, ¿qué propondrías tú para que aún... que siendo los jueces y magistrados electos mediante el voto popular, no se perdiera el profesionalismo, ¿sí? El servicio civil de carrera y demás? ¿Qué propondrías para que combinar ambas cosas? Sí, de hecho, mira, en eso, y eso tengo que ser muy responsable en esto, evidentemente me gustaría más un sistema mixto. Mixto. Un sistema donde los exámenes no desaparezcan. La democracia nos ha jugado malas decisiones. Hay que revisar a algunos gobernadores de todos los partidos que hemos tenido. Yo soy pluralista, y, sí, claro, para bien y para mal, ¿no? También soy crítico. Sin embargo, yo creo que sí tendríamos que revisar, viene bien el tema de la elección por este compromiso y esta cercanía, porque la gente no siente la cercanía de los jugadores con ellos. Yo no conozco absolutamente a nadie que esté plenamente satisfecho con el estado de la justicia actual. Entonces, el tema de involucrar a la gente y generar una cultura democrática me parece muy bien. Que fuera mixto. Que fuera mixto. Yo sí mixta. sería por un tema mixto, un tema donde... Y lo mixto no solamente implica los exámenes, implica una valoración del perfil profesional, un perfil de experiencia. Creo que todos esos procesos deberían ser antes del proceso de elección. Lo digo de otra manera. Que hubiera una serie de filtros, a ver si lo entendí. Exactamente. Que hubiera una serie de filtros antes de ya hacer los candidatos. Sí. Ya te hicimos la depuración. Sí. Ya hicimos la depuración. Bien, Ciudadanía, aquí están los mejores. Aquí hay de 100. Pero eso sí lo prevé la reforma. Sí, lo prevé. Y los responsables vamos a estar en el Senado. Sí, por eso me ves que en ese sentido. Sí sé que lo prevé. Por eso el compromiso, cuidar que eso que viene ahí quede. Que ya quienes se lancen a las candidaturas ya estén, digamos, hayan pasado por varios filtros. Su competencia esté totalmente plena y comprobada, que sepamos que hay un tema de que son competentes, que tienen experiencia, que hay una idoneidad. Mira, esto es un ejercicio, yo creo que lo voy a explicar con otras palabras. Hoy la respuesta es la siguiente. Hoy más que nunca nos enfrentamos al siguiente reto. Buscar, por una parte, un equilibrio entre la participación ciudadana y la idoneidad del cargo. Esta es una fórmula nueva. Es una fórmula nueva. A explorar. No puedo defender yo lo pasado, y tú sabes que he sido muy crítico, y por eso en algunos juzgados no me dejan entrar. He sido muy crítico con el Poder Judicial históricamente. Entonces, creo que es una nueva forma. Yo no voy a dar por sentado una especulación de personas que históricamente la mayoría no están legitimadas. Lo único que, bueno, hay un sistema mixto, y por eso a lo mejor, por obviar y no ser tan técnico, no lo señalé, es respetar ese compromiso, buscar que ese proceso previo a la elección se cuide para que los mejores, los que tengan el perfil idóneo, porque aquí en Sonora hemos tenido malas experiencias también. En todo México. Ahorita no hemos tocado los poderes judiciales estatales, que es importante tocarlo. Sí. Que vendrán en otro ¿verdad? momento. Sí. Una vez que se hizo esa depuración, ahora sí el tema de elección,
a la gente de repente no está muy contenta, sobre todo los que pierden, no están muy contentos con el tema de la vida democrática. Pero si tú ves la participación ciudadana en las elecciones y ves cómo ahora la gente sí se involucra y asiste a los foros y discute, tenemos una sociedad más politizada que hace 30 años. Sin Totalmente. duda. Y yo no sin quiero duda. desacelerar ese punto. Yo Senadora. quisiera hacer un comentario. Yo inicié diciendo que no hay ningún modelo que garantice el blindaje total. Ujú, Pero exacto. es necesario una reforma a fondo. Cuando alguien tiene cáncer, no lo puedes curar con una aspirina. Tienes que ir a fondo. Y es lo que estamos procurando con esta reforma. ¿Contra qué vamos? Contra la opacidad, contra el nepotismo, que no me dejarán mentir. No, bueno, hay un estudio estudios ahí. que han documentado. Bueno, una Bien. familia llegó a 72 miembros. Hay Una sola familia, Sí. 72 Hay mucho miembros nepotismo. estaban en el Poder A ver, hay un Judicial. estudio que publicó la ¿Es de ministra verdad? Lenia Beatriz. Es exactamente, a ese Ahí me está. refiero, a ese me refiero. Es más, la cifra más pequeña era que el 49% de los trabajadores del Poder Judicial tenían por lo menos a 2 familiares ahí. Esa era la cifra más pequeña. Es de verdad muy preocupante. ¿Contra qué más vamos? Contra la negligencia. Y en ese sentido, a mí me parece muy importante la definición de esta ruta, que como ustedes bien comentan, cuando se tiene una visión de Estado y cuando se tiene el respaldo de la ciudadanía del pueblo de México, hay que actuar en ese sentido. Hoy nosotros vamos a actuar siempre con responsabilidad, Germán, porque esa ha sido una de las características de nuestro movimiento. Nunca hemos impuesto nuestra visión, nuestra voluntad. Cuando uno revisa lo que sucedió en estos últimos 6 años en las cámaras, en el Senado y en la Cámara de Diputados, encontramos que más del 50% de los dictámenes fueron aprobados por unanimidad. Es decir, se escuchó siempre a la oposición. Y mira que yo fui legisladora de oposición de 2012 a 2015 y sé lo que es que te impongan la mayoría, que te nieguen la tribuna, No les hacían caso. etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo quisiera dejar muy claro cómo se van a elegir a los ministros, ministras, jueces y también a los magistrados. Bien, Mira, ahí déjeme hacer la pausa para al regresar ya lo explica cómo se van a elegir. Excelente. Nada más para cerrar el bloque, retomo esto que está publicado en las redes sociales de la ministra Lenia Beatriz, justamente sobre lo que hablábamos del nepotismo. Dice, un estudio realizado en 2022 por el Consejo de la Judicatura Federal arrojó que hasta 65 miembros de una misma familia trabajaban en el Poder Judicial de la Federación. 23.8% más de 4 familiares, ¿sí? 49% 2 familiares. pero ese estudio sí. es después de Sí. un programa que implementó el ministro Saldívar Ujú. y se reduce. Esa familia tenía 72. Sí, bueno, aquí está. Lo digo como un dato adicional. De 750 jueces y juezas federales y de distrito que forman parte del Poder Judicial de la Federación, bueno, este es el tema de la paridad de género, pero habla de las familias, Sí. que los familiares que tienen ahí entre sí, aquí está, y ya con esto voy al corte, 455 jueces y magistrados contrataron a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos y hasta suegras. 455. 7,148 personas, servidores públicas de 31 circuitos, compartían espacio laboral con algún familiar. Bueno, si quieren saber por qué hay apoyo de esto, de la gente, pues aquí está una respuesta. Vamos al corte y regresamos para que explique la senadora cómo es que se van a elegir. Muy bien. Bueno, Bien, entonces nos quedamos en que la senadora iba a explicar cómo se van a elegir a los ministros, jueces, juezas. Bueno, ¿Cómo? primero, reitero, no se eliminan ni se modifican los requisitos para ocupar cada una de estas responsabilidades. Eso es algo muy importante. Van a poder hacer una campaña electoral sin financiamiento público ni privado y el propio Poder Judicial será el que organice los foros y se abrirán espacios en medios de comunicación de manera igualitaria, paritaria. Entonces son por ley, ¿no? Sí. Porque ya están por ley. Pero también es importante decir que no va a llegar el que iba pasando o la que iba pasando. Fíjense, son 30 por cargo cada candidatura, es decir, 10 que propone el Poder Ejecutivo, 10 que propone el Legislativo, serían 5 de la Cámara de Diputados, 5 del Senado de la República, pero además 10 del Poder Judicial.
la Suprema Corte de Justicia va a poder proponer. Y el Senado de la República será el ente, el espacio en donde se cuide, se determine y se establezca este filtro del que habla Germán, en el sentido de que todas y todos los que pasen a la etapa final cumplan con los requisitos que establece la ley. No es los que quieran los senadores y las senadoras, serán los que hoy dice la ley. Es decir, hay todo un mecanismo que garantice que lleguen los mejores. Y que además tengamos en esta responsabilidad del Poder Judicial a gente cada vez más vinculada con la vida real. Que queremos que se imparta justicia desde el sentido común y en apego a nuestras leyes. En ambas cosas. Lejos de los intereses económicos y particulares que hoy prevalecen. Y hay que recordar cómo se eligen actualmente los titulares de estas responsabilidades. Pues el presidente manda una terna y es el Senado quien determina finalmente en función de una mayoría, y ahí tiene que ver con una mayoría partidaria. Hoy lo estamos trasladando a una mayoría social en donde todas y todos podamos participar a través de algo fundamental que es nuestro voto. Hay gente que luego quiere buscar comparaciones. Yo digo, estamos creando el modelo mexicano para el Poder Judicial de nuestro país, pero se estilan muchas comparaciones. Y yo pienso, ¿qué sucedería si se estuviera haciendo un planteamiento como el que actualmente hay en Estados Unidos, en donde el presidente presenta una propuesta para cada una de las responsabilidades y luego con mayoría simple lo avalan? Eso no estamos planteando. Estamos planteando que salga de la Cámara de Senadores la definición de los responsables de cada una de estas áreas y que se vaya a elegir por voto popular, directo y secreto. ¿Van a hacer campaña o cómo? ¿No? Va a haber un tiempo para hacer campaña, lo que no va a haber es financiamiento ni público ni privado. ¿Pero qué van a poder usar? ¿Van a poder pedir espacios en los medios? En los medios de comunicación en las redes sociales. Y la Suprema Corte va a realizar foros donde garantice el espacio para que todas y todos presenten sus propuestas. ¿Va a haber spots? No. No, spots no. Ni No espectaculares, así grandes tampoco. Esos no se van a hacer. Tampoco. Bien. Tampoco. Germán, tenías algunas impresiones. Bueno, tenía unas impresiones respecto a los poderes judiciales de los estados, que no quisiera dejarlos fuera. Aprovecho porque nos queda ya poco tiempo. Sí, no quisiera dejarlos fuera. El tema de la independencia de los tribunales de justicia de los estados para mí siempre ha sido muy cuestionable. Porque generalmente, y si quieren, les invitamos a todos los que han estado últimamente en los tribunales superiores de justicia, si realmente hay una independencia o hay siempre el ejecutivo el que dicta en los estados el tema sobre el Poder Judicial. Los invitamos, los que quepan aquí alrededor. Los invitamos para revisar. Para revisarlo, ¿no? Porque yo creo que ese tema también es un tema que nada más hay que medir lo siguiente. Gran parte de las causas son de los fueros comunes. Entonces, sí hay que medir mucho la sustentabilidad de la justicia en esta transición. Porque las causas están caminando y lo único temor que yo tengo es, si no se planea, si no se programa, si no se es responsable, podemos nosotros generar ejercicios dilatorios de la justicia más grandes que los que hoy tenemos. Que aquí también hay que tener una visión muy grande en lo administrativo, hay que tener una visión muy grande de la sustentabilidad del proyecto. Y pues bueno, yo sí la verdad creo que todo es perfectible y vamos a ver qué pasa con esta reforma. Bien, está planteando bien importante que también la reforma plantea los plazos y establece para los casos de materia fiscal y penal plazos muy específicos que no rebasen el año para que garanticen que la justicia sea realmente pronta. En ese sentido también se está revisando y será justamente el Tribunal de Disciplina el que pueda determinar si se amplía o no ese plazo en función del caso en lo particular y si la circunstancia lo amerita. Pero justamente el objetivo es sacar adelante ese enorme rezago que hoy existe. No dilatar la impartición de justicia. Así es. Está Germán planteando algo importante. ¿Vendría después una reforma en los poderes judiciales locales? Sí, claro. Después de esto, en el marco de las reglas generales tendrán que adecuarse en cada entidad federativa, por supuesto. ¿Qué sería? ¿Una actualización o una armonización? Una armonización. Y dictarse sus propias reglas en función del marco nacional, claro. Entonces, inmediatamente después de esa reforma tendría que venir otra en los estados de la República para adecuarse. Y ahí entraría esta reflexión que está haciendo tú, Germán, sobre
pues la independencia de los Sí. poderes judiciales locales, ¿sí? Sí. Y la efectividad. La efectividad, exactamente. Porque también Sí. hay algo, no sé si traes una estadística Sí. o no, o te voy a meter en aprietos. Ya me han metido en varios. Sí, de todos los delitos que se cometen, pues la mayoría son del fuero común. Del fuero ¿verdad? común, exactamente. Así es. A Por eso- a eso eso me será refería. tan Sí. importante que esta reforma tenga continuidad. Por eso me en las refería a entidades eso, que hay que tener federativas. mucha visión y mucha proyección en lo administrativo, en el tema de la sustentabilidad, del manejo de las causas, porque si no lo hacemos, puede haber retardos mayores a los que hoy hay. A eso me refería. Ahorita estamos hablando de una reforma al Poder Judicial federal. Así es. Federal. Faltan los estatales, es decir, Sí. en donde tiene que finalmente que aterrizar la mayoría de los delitos. Quizá La no mayoría son del fuero común. Son, Sí, del son fuero delitos común. menores quizá, pero son del fuero común y ahí Claro. los juzgados se llenan, senador. Son Así arriba del es. 80% de tranquilamente. Por te eso pongo el dato. tendrá que llegar en su momento también la reforma a nivel local, por supuesto. Bien, entonces, ¿cuáles son los tiempos que se están planteando, senadora, para esta reforma? Bueno, importante decir, nosotros ya tenemos definidas nuestras prioridades legislativas. Nosotros iniciando el 1 de septiembre tomamos protesta quienes vamos a formar parte de la 66 legislatura en la sesión del Congreso General, para el cual nos van a convocar a todas y a todos. Y en ese sentido tenemos ya 5 prioridades muy importantes. Me gusta mucho hablar de ellas porque con ellas cumplimos 2 compromisos fundamentales de campaña. Hacerle justicia a las mujeres. Vamos a priorizar la reforma a la Constitución que garantice que a las mujeres de 60 a 64 años de edad reciban una pensión, un apoyo especial para ellas. Todas las mujeres en el país y en el Estado van a recibir este apoyo. Y por supuesto que a los 65 permanece que todas y todos los adultos mayores reciban su pensión. Y la otra reforma que vamos a garantizar es la reforma que pueda hacer viable que de manera progresiva reciban todos los niños, niñas y adolescentes de este país que acudan a una escuela pública una beca. Eso es una reforma constitucional que también nos llena de orgullo, de satisfacción, poder cumplir de manera inmediata. Y por supuesto hay otras 2 muy importantes, la reforma a la ley del ISSSTE para fortalecer las pensiones de las y los trabajadores al servicio del Estado y también recuperar un principio muy importante, el sufragio efectivo, la no reelección. La no reelección. Y por supuesto la reforma al poder Judicial de la Federación, Bien. que bueno, ya hemos discutido en esta mesa. Les va a tocar convivir un mes, digamos, con el presidente López Obrador, ¿no? Sí, Ustedes, nos llena de emociones. Ustedes entran el 1 de Sí. septiembre y la presidenta Sheinbaum entra el 1 de octubre, un mes después. es. Así que les va a tocar un mes Sí. convivir con el presidente Y Salim. además es con- histórico porque es la primera vez que será más corto, 2 meses menos, el periodo de transición entre un gobierno y otro. Y sí, justamente a nosotros nos va a tocar acompañar al presidente un mes, el último mes de su mandato. Vamos a cuidar el legado del presidente Andrés Manuel y por supuesto que el 1 de octubre vamos a acompañar la llegada de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, la primera mujer que llega a la presidencia de la República. Es tiempo de mujeres y con ella llegamos todas. Bien, me quedan 2 minutos, uno para cada uno. Germán, Bueno, tu minuto. mi minuto. El gran compromiso histórico que tiene hoy la mayoría, ojalá lo asuma con plena responsabilidad. Así será. Las mexicanas y los mexicanos hemos confiado en ustedes. Les pedimos, como dice la iniciativa, y para centrarme en el punto de hoy, queremos un poder judicial que nos garantice legalidad, probidad, independencia, objetividad, profesionalismo, lealtad y eficiencia. Queremos un poder judicial eficaz. Ojalá nos puedan cumplir con eso. Así será. Su comentario de cierre, senador. Bueno, agradecerte a ti el espacio, la posibilidad de coincidir con Germán en este análisis que me parece a mí tan importante de cara a la ciudadanía y a la gente a quienes nos están viendo y nos dieron su confianza. Muchas gracias. Hoy vamos a estar al servicio de todas y de todos, de quienes confiaron en nosotros el 2 de junio y de quienes no lo hicieron también. Y vamos a demostrar en los hechos que con esta mayoría vamos a actuar con responsabilidad y vamos a atender una demanda histórica y una necesidad que hoy tenemos en nuestro país de garantizar que la impartición de justicia sea una realidad para muchas, para muchos, pero sobre todo para quienes menos tienen. Ese es nuestro compromiso.
Gracias. Gracias, Gracias a los dos. Sergio. Y Gracias a la todos. senadora electa Gracias. por el Estado de Sonora, a Lorena Valle San Pedro, gracias. Y gracias también a Germán Guillén, doctor en Derecho, criminólogo. Amigo, muchas gracias. Muchas gracias, Qué bueno amigo. que pudiste Qué venir. gusto. Les agradezco mucho a los Al dos contrario, gracias. su esfuerzo para orientar y socializar esto que está, insisto, en las conversaciones de una gran parte de la población. La reforma al Poder Judicial de la Federación. Gracias. Les agradezco muchísimo su compañía esta noche. Recuerden, nos reencontramos el próximo martes a las 9 de la noche en Perfiles y Perfilados acá en Telemax.